en Europa, en Bélgica, la población es en larga medida descristianizado, ya no se creen, no se sienten obligados de seguir la ideología de las iglesias. Hemos hecho unas encuestas, sondeos de opinión, y es muy claro que la gran mayoría de población está detrás de esta ley de eutanasia. Es una ley de eutanasia que fue votada democráticamente, así que hay sectores de la sociedad que no aceptan la eutanasia. La gran mayoría del pueblo la quiere, y ahora, como estamos 12 años después del inicio de esta liberación de la eutanasia y de la creación de un marco, y quiero subrayar la importancia de tener un marco muy claro, muy transparente, en que cada uno sabe cuál es su lugar, cuáles son las posibilidades, cuáles no lo son. Por ejemplo, hay casos que se llama eutanasia, pero que no lo son verdaderamente, como es el suicidio asistido. El suicidio asistido no cae dentro del marco de la ley belga. Es muy preciso lo que es eutanasia permitida, legal, en lo que no es. Pero como he dicho antes, nuestra iglesia cristiana es bastante, decimos, flexible en Bélgica, porque la eutanasia se practica en centros de salud cristianas, y estoy al corriente de varias personas eutanasiadas que fueron enterrados en iglesias y en cementerios cristianos. Así que en la práctica, aunque la teoría y la jerarquía de la Iglesia Católica y de la jerarquía del Islam están muy en contra de la eutanasia, en la práctica se aceptan. Eduardo, tú trabajas. Yo quisiera decir algo sobre esto. Sí, 3 puntos. El primero es que, digamos, el Estado constitucional define las reglas de convivencia para ciudadanos que son iguales entre sí y que son libres de tener distintas concepciones de vida buena. Las sociedades democráticas son sociedades profundamente diversas, y de lo que trata de hacer el Estado constitucional es de acoger esa diversidad sin que para vivir diferentes tengamos que matarnos, sino no, vamos a construir unas reglas que nos permitan vivir en igualdad de circunstancias y con garantía de libertad para todos. Ahora, sobre esa base, las religiones pueden, por supuesto, hacer publicidad sobre sus propios puntos de vista a otros ciudadanos. Entonces, los católicos pueden hablar de lo que, de acuerdo con sus criterios, piensan sobre lo que debe ser el deber de las personas frente a su propia vida, inspirado en la doctrina católica. Y lo mismo pueden hacer los musulmanes, y lo mismo los budistas, y lo mismo etcétera, los taoístas, las comunidades indígenas. Pueden promover sus propios puntos de vista sobre lo que es la vida buena y los deberes de las personas en relación con su vida, y para eso el Estado constitucional no interfiere en absoluto, porque por supuesto el Estado garantiza las condiciones en las que esas distintas religiones pueden comunicar sus puntos de vista para que cada quien libremente acoja o rechace, refute o corrobore esos puntos de vista en su propia vida. Entonces, la publicidad, digamos, de las concepciones de vida buena es asunto que garantiza el Estado constitucional. Hasta ahí va el Estado constitucional. Lo que el Estado no puede hacer es decir que se define como, o se alinea con una visión de vida buena como la de una religión cualquiera, porque con eso entonces conjuraría la posición que le corresponde de ser neutral frente a distintas concepciones de vida buena, con base en lo cual ajusta las relaciones de justicia entre ciudadanos diversos y distintos, para que podamos vivir juntos, los que somos distintos. Te interrumpo, Eduardo, no es válido, y le hago la extensiva la pregunta al doctor Quintana, la objeción de conciencia. Por supuesto es válida.
Sí, entonces claro, desde ese punto de vista, un médico que sea católico, pues claro que no está obligado a acompañar a una persona que le solicita que se le cause la muerte porque para ella la vida no merece ser digna de ser vivida de esa manera. Pues por supuesto que sí, y la Corte Constitucional, de hecho, ¿se acuerda, doctor Quintana? En el año 97, de hecho, explica e indica que los médicos que por razones de conciencia no quieran apoyar solicitudes de eutanasia podrán hacerlo, pero por supuesto la Corte se cuida muy claramente de explicar que la objeción de conciencia es de carácter personal, porque la conciencia moral es un asunto de cada quien. Ya es distinto cuando hablamos esto de objeción de conciencia institucional, que es un monstruo un poco jurídico, moral. Bien, pero entonces quisiera terminar con el tercer punto y dar la palabra a los colegas sobre el tema de la objeción de conciencia, y es que en todo caso dentro del propio catolicismo hay un debate muy interesante sobre estas cuestiones. Ya, por ejemplo, el trabajo de Hans King, yo no sé si los católicos, aquí ¿quiénes son católicos? De la mano, no muchos veo, bueno, ya sí, la mitad digamos. Bueno, hay un teólogo católico que se llama Hans King, que explica que es perfectamente razonable, siendo él un teólogo católico y él un católico confeso, que es perfectamente razonable acoger la eutanasia activa como una posibilidad de vida que no pugnaría con los valores del catolicismo, con las opciones de vida de los católicos. Pero también hay otras posiciones como la del señor procurador, ustedes conocen, que son pues yo no sé, pues probablemente, pero como la del procurador que dice, y personas que se alinean con ese punto de vista, que como explicó José David en su pregunta, que la vida de ninguna manera puede ser decidida por las personas, sino que eso es decisión de Dios. Bueno, hay un debate y también hay católicos que son pro-choice en el caso de la interrupción del embarazo, o sea que no hay que dejar de ser católico para que una mujer pueda interrumpir, y pro-life, etcétera. O sea, también en el seno de las religiones, lo mismo pasa en el judaísmo, ¿no? Hay distintas facciones de judíos y lo mismo en el Islam. También hay unos debates internos en las religiones que son muy interesantes. De manera que tampoco aquí hay una posición única, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Yo quisiera decir lo siguiente, yo considero que el Estado lo que está planteando es una cosa muy, pero muy importante para mí. Es el hecho de que la tolerancia por la diversidad nos permitiera a todos darnos un abrazo fraternal. Podemos amar, podemos querer, podemos sobre todo respetar y tolerar que haya muchos que no piensan igual que nosotros, porque cuando decidimos respecto de nosotros cómo vivir nuestra vida, con eso estamos demostrando el respeto a cómo los demás viven las suyas propias. O sea, la tolerancia es lo que nos debe llevar a tolerar la diferencia y tolerando la diferencia, amarnos. Esa claridad a la que apelaba Johan puso en aprietos hace poco, no sé si leíste, al Estado en Bélgica porque un violador preso en una cárcel en Bélgica quiso practicarse la eutanasia. Finalmente le fue negado el derecho y yo quisiera que ustedes comentaran eso, porque parece que cuando entramos al caso por caso la cosa se complejiza más. No sé si tú viste el caso, Johan. Bueno, en todas las cosas que tienen que ver con la moralidad hay zonas grises, es difícil de delinear un tema, es decir, hasta acá y a partir de allá no. Y el caso que usted cita se encuentra justamente encima de esta línea de delineación entre lo que hemos el consenso y lo que está fuera del consenso. Y fue un caso muy difícil, hubo mucha discusión y no sé si la gente que se ocupan del tema finalmente se pusieron de acuerdo.
Y ha habido pedidos de gente que dijeron que sufrieron de un sufrimiento insoportable psíquico. Y por supuesto, eso es muy difícil de establecer. Para un médico, sí, el sufrimiento es puramente psíquico, pero si el paciente, la persona que sufre, pretende que es absolutamente soportable, que su vida ya no tiene ningún sentido, no puede seguir viviendo, es un tema que no está previsto claramente, explícitamente en la ley belga. Así me temo que eso es una lacuna, pero en una lacuna inevitable. La ley no puede prever todo y será acaso que se tendrá la gente que están en las comisiones que tiene que decidir sobre los casos de eutanasia, que tendrán que decidir caso por caso, porque no se puede establecer reglas para todo. Yo quisiera hablar sobre este paciente que tú mencionaste, que fue un violador. Y es muy curioso, en el caso de este paciente hubo 2 psiquiatras que dijeron claramente que el sufrimiento de este paciente por sus intenciones de que aún si lo pudieran soltar a continuar viviendo su vida en medio de los demás, él no podría evitar seguir violando. Y que él era tan consciente del sufrimiento que a él le causaba esa sensación de querer hacerlo y continuarlo haciendo, que eso justificaba que se le hiciera eutanasia. Sin embargo, la pregunta mía en este momento es, ¿por qué después se lo negaron? Porque después le negaron la posibilidad a él de hacer su eutanasia. Sobre todo, sobre estas cosas, cada uno de nosotros podría establecer su juicio personal. Yo personalmente pienso que si ese individuo dijo, mi sufrimiento emocional es tan grande con lo que yo padezco que prefiero no seguir viviendo, él tenía toda la razón de hacérselo, y lo que estoy haciendo con eso es simplemente respetar ese fuero íntimo de cada paciente respecto de su propia vida, y a eso es a lo que yo aspiro que cada uno de ustedes se atenga. ¿Cómo quiere cada uno de ustedes que sea su propia muerte? Yo quisiera oír mucho las opiniones de ustedes, porque yo vine a un conversatorio y quisiera oír lo que ustedes quisieran plantearnos, que ustedes nos preguntaran, expresaran sus opiniones sobre si se debe o no llegar a una eutanasia. Yo siempre he partido de que yo aprendo más cuando dialogo que cuando hablo. Fíjense que las decisiones sobre eutanasia tienen que garantizar que son en efecto decisiones autónomas. Y hay 3 condiciones importantes que hay que asegurar para que en efecto uno pueda considerar que una decisión es autónoma. La primera es que la persona sea competente para tomar la decisión. Es decir, y eso, la competencia no la establece necesariamente un psiquiatra o un psicólogo, sino que la competencia es una presunción cotidiana en nuestras relaciones comunicativas. Y estamos hablando ahorita nosotros, con ustedes y entre nosotros, es porque presumimos, por supuesto, que frente a nosotros se encuentra un interlocutor que es capaz de entender lo que decimos, de rechazarlo, de aceptarlo, de refutarlo, y no existe ninguna necesidad de que nos hagamos entre nosotros algún tipo de test psicológico o psiquiátrico para ver si somos competentes, sino que uno, obviamente, siempre en sus relaciones comunicativas presume la competencia del otro. De manera que uno solamente tendría que más bien demostrar la incompetencia en situaciones en las que razonablemente hubiera alguna razón por la cual uno pudiera dudar de ello. En esos casos existen posibilidades, como por ejemplo preguntarle a la familia qué ha manifestado la persona sobre eso, como preguntarle a un acudiente, preguntar, etcétera, consultar algún documento. Hay voluntades anticipadas, la gente dice, bueno, yo si llegara a esa circunstancia, un poco lo que pregunta el doctor Quintana, yo quisiera que conmigo se hiciera esto y lo demás allá. Mi papá paga una tarjetita en la billetera en la que dice, si yo algún día estuviera en coma, en cuidado intensivo, sin ninguna posibilidad de recuperarme o de recuperarme con problemas neurológicos o lo que sea, por favor, hijos, me desconectan de esa vaina, me sacan de ahí.